decía en unos minutos. El niño sin padre es un barco que navega sin timón, pero sin su mamá la situación es mucho peor porque se constituye en náufrago. Esto habla de cuál es el panorama de la muerte materna en nuestro país, que es un problema de salud pública, no solamente prioritario aquí en el país, sino todo en Latinoamérica, como vamos a ver. Pero esto tiene implicaciones graves, no solo desde el punto de vista médico, sino económico, social y hasta político, ¿no? Los políticos hasta lloran cuando hablan de muerte materna, pero no se les ve la voluntad política. Todos sabemos que la muerte materna es la que está alrededor del embarazo, los 42 días del puerperio, y ahora se ha establecido que hasta un año después, si muere una mujer y estuvo embarazada en ese año, debe ser considerada como tal. Sin embargo, lo importante es que es un indicador del desarrollo de un país. Entonces, hablar de muerte materna elevada en un país habla de que las cosas andan mal, desde el punto de vista político, social y por supuesto médico. ¿Y cómo medimos la muerte materna? La medimos por una tasa para estandarizarnos en todo el mundo, y esta tasa habla del riesgo asociado a un embarazo. Es importante recalcar que no hay embarazo sin riesgo. Toda mujer que se embaraza tiene el riesgo de complicarse y de morirse. Una mujer joven y sana tiene un riesgo pequeñito, y una mujer enferma o añosa tiene un riesgo alto directamente proporcional a esa circunstancia. ¿Cómo se calcula? Pues es el número de muertes maternas dividido entre el número de nacidos vivos registrados y multiplicado por 100,000. A veces las estadísticas nos pueden jugar bromas y entonces lo reportan por 10,000 para que el número se vea más pequeño, 10 veces menor, y entonces creemos que no es tan grande. Pero la tasa debe ser por 100,000 y así lo reportan todos los países afiliados. Es un problema de salud pública, habla de inequidad en los géneros, pues ustedes saben que siempre había terapias intensivas para adultos, la terapia de cardiología para los infartados, que la mayoría somos varones, pero realmente se le había dado poco interés a una terapia intensiva de mujeres, como es la terapia obstétrica. La desigualdad social y económica también es muy marcada. No es lo mismo una paciente que veamos aquí en el Mónica o en el Hospital General de México, donde estoy, o se vea en Interlomas. La diferencia es diametral en todos los aspectos. Desde hace muchos años, más de una década, se hablaba de gran cantidad de defunciones, pero además no solo es eso, sino que también esas disfunciones, esa morbilidad puede dejar secuelas muy importantes a esta mujer. Vean, la tasa global que incluía México era de 190 por 100,000. Nosotros ahorita no estamos tan mal, andamos en 47 por 100,000, pero si lo comparamos con países desarrollados que tienen 9 por 100,000, pues la diferencia es diametral. Y dentro de nuestro país, y hay que reconocerlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que ha hecho grandes esfuerzos y obviamente es el que ha logrado los mejores resultados. Y como ejemplo es que del 91 al 2005 bajó la muerte materna en 40%, que no es casual, y de una tasa de 45 la bajó a 23. Para estas fechas, del 2016, el Seguro Social tiene una tasa entre 18 y 19 que casi alcanzó como única institución el compromiso que el gobierno de México hizo en las Naciones Unidas y que ninguna institución la alcanzó, solo el Seguro Social. ¿Y por qué la alcanzó? Pues no porque es casualidad, porque es una institución que tiene 40 años trabajando en eso. Hace un ratito mencionaba el doctor que desde el año 83, no, es mucho más, hace más de 40 años que se trabaja en muerte materna en nuestro país y precisamente el Seguro Social es el líder en esta situación. ¿Dónde suceden las muertes? Pues en países en desarrollo el 98%. En Europa, Canadá, Estados Unidos solo es un 2%.
vean, la probabilidad en nuestro país es de 1 en 48 de complicarse, en comparación con 1 en 1800 en un país desarrollado. Pero además, como decía, lo más grave es que por cada muerte materna hay de 30 a 100 mujeres que quedan con discapacidad. Hemos dicho constantemente que las pacientes que quedan con déficit neurológico necesitan rehabilitación neurológica, y vean que al día de hoy no hay terapias, no hay unidades de rehabilitación neurológica, porque los políticos, insisto, lloran y se preocupan mucho, pero no hacen las cosas. Y vean un panorama de nuestro país de muerte materna. Teníamos, después de la revolución, antes de los años 50, en 1937, una tasa escandalosamente alta, de más de 600 por 100,000 nacidos vivos. Y vean qué es lo que ha pasado en el país. Ahorita el Seguro Social tiene 18 por 100,000 nacidos vivos. ¿De qué habla todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado en 100 años, o en un poquito más, en 80 años que tiene el Seguro Social de Vida y la Secretaría de Salud? Pues que ha impactado primero con formación de médicos, con especialidades médicas, con la creación de unidades de cuidado intensivo, y ahora en las últimas décadas con el interés de formar especialistas y subespecialistas en estas mujeres críticas que se mueren todos los días. Esto que lo publicamos, desgraciadamente no se ve, porque si pudiéramos reducir la pantalla para que se vea el pie de página, vean, en una revisión de casi 3.500 muertes maternas que publicamos en el 2004, la tercera parte era preeclampsia, hemorragia, sepsis y otras causas. Otras causas que ahora se identifican claramente como muerte indirecta y que nos impacta cada día más, porque nos damos cuenta que el control prenatal no está funcionando adecuadamente. Vean ustedes en un libro que está en prensa, que se llama Muerte Materna, y es un documento de postura de la Academia Nacional de Medicina. Ya elaboramos, enlazamos esto. Las muertes directas, como acaba de mencionar el doctor Herrera, se han impactado en las muertes directas, como vamos a ver algunos ejemplos aquí en Toluca, en la 221 del Seguro Social, en el Hospital del DIF, en el materno infantil donde empezamos a trabajar, en el Mónica Pretelini y en el Hospital General de México. Hemos demostrado que las acciones a través de los equipos de respuesta rápida sí funcionan para muerte materna indirecta, preeclampsia, hemorragia, sepsis, pero no funcionan para muerte materna indirecta, porque la indirecta es una cardiópata, es una paciente con leucemia, es una nefrópata, es una paciente con lupus que se embarazó y no se detectó adecuadamente, oportunamente, no se le da un tratamiento, no se le dio una consejería, y llega al hospital en trabajo de parto, o llega sangrando, o llega con una activación de la leucemia, y esta paciente invariablemente va a fallecer. Entonces, el control prenatal y el control prenatal con enfoque de riesgo es importante, porque tenemos desde el año 49 un modelo de control prenatal que lo dieron los británicos, a donde le dan mucho valor al tercer trimestre y muy poco al primero. Y ahora hemos entendido que es al revés. Tenemos que darle mayor prioridad al primer trimestre y hacer un diagnóstico puntual de todas las complicaciones que puede haber, para que en el tercer trimestre, cuando esta mujer vaya a tener su desenlace obstétrico, estemos preparados y le podemos brindar la mejor atención. Entonces, la muerte materna polula alrededor de todo esto que tenemos que entender y que tenemos que progresar. El embarazo de alto riesgo, ya se había publicado hace algún tiempo, es la probabilidad de daño grave o muy trascendental, tanto de morbilidad como de mortalidad para la madre y, por supuesto, para el feto o el neonato. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente, aprender a hacer equipos de respuesta y a trabajar en forma organizada y estructurada en los hospitales. Vean como ejemplo nada más esto que publicó la UNICEF en el 2004. África tiene una tasa de 830 por 100,000, o tenía.
¿sí? Y México andábamos en el 54%, para entonces ya el Seguro Social tenía 26%. Vean la gran disparidad y lo importante de esto que estoy señalando. Y como ejemplo de esto que estoy diciendo, en agosto de 1991, ¿sí? La Secretaría de Salud declaró el 20 de la muerte materna a partir del año 2000. El Seguro Social está trabajando desde los años 70. Y este es un ejemplo, breviario de atención para reducir la muerte materna. Esto lo publicó la Subdirección Médica en el 91. Ya antes había documentos al respecto. Y vean la tasa de muerte materna en nuestro país. Sí hemos progresado, por supuesto que sí, las gráficas lo demuestran, la estadística lo demuestra, pero no alcanzamos la meta del milenio, o la alcanzamos parcialmente. El Seguro Social, que atiende más del 50% de la población, alcanzó la meta, porque es una institución organizada a donde los directivos, los jefes de servicio, no se ponen porque son compadres o amigos de secretarios, se ponen por competencia, y los lugares se ganan por demostración de que tenemos una capacidad para resolver los problemas. Y entonces por eso mejoran las cosas. Cuando sigamos teniendo tanta disparidad y en un hospital de ginecobstetricia o en un hospital materno-infantil lo maneje un médico que no tiene que ver nada con esto y que su interés académico es otro, pues las cosas no van a mejorar. ¿Por qué se complican las mujeres que llegan a un embarazo a tener un hijo? Pues se complican desde el punto de vista médico, y pueden tener cualquiera de estas, por poner algún ejemplo. Entonces tenemos que estar capacitados los ginecobstetras para manejar todas estas complicaciones. No, la obstetricia no es atender partos y hacer cesáreas. La obstetricia es entender que tenemos que atender integralmente a una mujer desde la edad puberal, desde problemas funcionales hasta problemas degenerativos. Cuando cambiemos esto, y me atrevo a decirlo, que la muerte materna es el resultado de la mala preparación de los ginecobstetras. Entonces, si esto no lo entendemos y no lo resolvemos, las cosas no van a cambiar. Y no solamente se complican desde el punto médico, sino también quirúrgico. Pacientes que por un legrado o por una cesárea se complican y tenemos que ir desarrollando estrategias hasta el clampeo de aorta, que hemos aprendido ahora que cuando una paciente está sangrando y ya se ligaron las hipogástricas y ya se comprimió el sangrado venoso, no se para el sangrado, hemos aprendido que se puede clampear la aorta para cohibir el sangrado y terminar una histerectomía y terminar una emergencia. Y las muertes indirectas, que cada día son más, porque 1 de cada 4, y la tendencia es que 1 de cada 3 mujeres sean adolescentes y se embarazan, pues porque iniciaron una vida sexual, porque no tienen un conocimiento de lo que es la sexualidad, y la sexualidad debe ir conjunto con la responsabilidad. Y entonces se embarazan, y muchas mujeres, entre el 10 y el 15% son portadoras de patología que ellas no saben. Y entonces descubren que tienen un cáncer, como una mujer que se embaraza y a los 2 meses va a consulta, ocultó su embarazo porque tuvo relaciones con el novio, y llega sangrando y le hacemos un ultrasonido y tiene copos de nieve, tiene un embarazo molar, pero viene con datos de insuficiencia respiratoria y la placa se ve ocupada los 4 cuadrantes y creemos que es edema agudo pulmonar y lo que tiene es coriocarcinoma, tiene metástasis pulmonares en 2 meses que se hubiera evitado si tempranamente hubiera ido a hacer un diagnóstico y se le hubiera dado quimioterapia. O una paciente que tiene una cardiopatía compleja, o cualquiera de estos ejemplos que me pasaría mucho tiempo y que sobrarían ejemplos para esto. Una mujer con una patología es una mujer que se debe detectar desde el primer trimestre, se debe detectar cómo está ese feto y hacer un seguimiento puntual con enfoque de riesgo para poder evitar o minimizar el impacto negativo que puede tener.
Todo esto a lo largo de la historia se ha identificado como factores que pululan alrededor de una muerte. Identificar factores de riesgo. El control prenatal es la forma, la metodología que hay para que identifiquemos un factor de riesgo, una variable que se asocia con una patología y que se asocia con una muerte. Pero también tenemos que identificar patología previa o patología concomitante. Si le pido una biometría y no sé interpretar la biometría y no sé que los blastos se pueden asociar con una leucemia, pues entonces estoy en la calle. Y entonces esta mujer que fue a consultar a un médico y que no le diagnosticó una leucemia y no la canalizó a un servicio de hemato-oncología, pues está condenada a morir. Entonces, esta es la situación. Luego, el acceso a los servicios de salud. ¿Sí? Vean que el acceso a los servicios de salud es importante. Tenemos realmente un rezago muy importante. Volteando acá a ver Chiapas, con más de 500 comunidades, a ver, Oaxaca, a ver Chiapas o a ver Guerrero, y vean en qué condiciones viven las mujeres. O sea, para llegar a un centro hospitalario tienen que caminar, no hay carretera, hay brecha, no hay camión, y hay una situación realmente grave. Y solo como ejemplo les puedo decir que la única mujer en el mundo que se ha hecho una autocesárea, agarrar un cuchillo y se abrió el abdomen para evitar que se muriera su bebé, es una mujer oaxaqueña hace 12 años. Esto no se da en cualquier parte del mundo, y esto les habla de la situación que vive nuestro país. La utilización oportuna, la paciente que llega a la consulta y quiere que la vean de urgencia, y la que llega a urgencia sin una urgencia verdadera. Tenemos que hablar de cultura y utilizar el comportamiento intrahospitalario que ya mencionaba el doctor Herrera. Resulta que no hay anestesiólogo, no hay banco de sangre, no hay complejo protrombínico, no hay ácido aminocaproico. Y entonces, ¿de qué sirve que estemos integrados en un equipo de salud si el directivo me dice que es muy caro? ¿Por qué estoy pidiendo complejo protrombínico o fibrinógeno para tratar a una paciente? ¿Sí? ¿O por qué quiero factor 8? Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Estrategias de intervención y su impacto, como el equipo de respuesta rápida, el código MATER, que efectivamente nació aquí en el Estado de México y que ahora cada institución le pone el nombre que quiere. Lo importante es el concepto y lo importante es que funcione. Y, por supuesto, las políticas públicas, las políticas que vean que ahora nos recortan nuevamente el presupuesto en salud. Y el secretario de Salud, el doctor Narro, pues dice que sí, tienen que aceptar lo que el presidente dice, no importa que los hospitales estén mal. Los hospitales funcionan con el 73%, con el 28% del presupuesto. ¿Saben por qué? Porque a cada hospital le dan un presupuesto y la mayor parte, el 78% de ese presupuesto es para pagar los sueldos del personal. Y funciona con un 20%. Por eso al principio de año hay insumos y a mitad de año y por supuesto al final ya no hay nada. Y eso no cambia porque no importa que la presidencia derroche dinero, compre un jet, como dice López Obrador, que no estoy de acuerdo con él, pero dice muchas verdades, y se gastan millones de pesos en un avión para que podrían alquilar un avión de cualquier compañía y ese dinero darlo a salud. Entonces hay subregistro que ahora en los últimos años se ha afinado. Debe haber una infraestructura en salud, no solo el personal, las 24 horas, los 365 días del año, como decía el doctor, sino también insumos, medicamentos, fármacos y recursos humanos, gestión intrahospitalaria, para que se cubran las vacaciones, se cubran. Las muertes son más frecuentes en la noche, los fines de semana y las épocas vacacionales, porque es cuando hay menos personal y porque no lo cubren porque no hay presupuesto. Y a nadie le interesa eso. Y por supuesto, el que los ginecobstetras tengamos en mente que la urgencia obstétrica se presenta en cualquier momento y que tenemos que estar capacitados para eso.
Nosotros publicamos esto que le llamamos la pirámide de la muerte materna, para que vean cómo influye en la muerte materna los diferentes aspectos. La consejería y el asesoramiento, que se da poco en nuestro país, para identificar riesgo preconcepcional, el control perinatal en el mejor de los casos, tanto clínico como de laboratorio como de ultrasonido. El ultrasonido no es una herramienta para ver si es niño o niña, es una herramienta para ver si el feto crece, si el líquido está bien, si la placenta está bien insertada, y ahora con la flujometría, si el feto se está desarrollando bien, si el flujo en la arteria uterina, umbilical y en la cerebral media del feto es adecuada. Para eso es el ultrasonido. Detectar patología concomitante, la paciente es diabética o es cardiópata o tiene una leucemia. Una complicación, una inserción baja de placenta, que está la placenta percreta, y que este va a ser un reto de manejo médico-quirúrgico que no en cualquier hospital se puede dar. Si yo no sé que tiene una inserción baja y no sospecho que tenga o diagnostico un percretismo, cuando esta paciente llegue va a ser un caos, va a ser una pesadilla roja y se va a morir. O la urgencia que habíamos dicho, que es tratamiento multidisciplinario, tanto médico como quirúrgico, y vean el valor que tiene cada uno de ellos y que le tenemos que dar, y vean cómo el manejo de la urgencia es la punta del iceberg y es lo más importante, y que afortunadamente está dando resultado en nuestro país. Y en esta cadena de eventos, pues el control prenatal, el riesgo, la educación tanto de la mujer como del equipo de salud, el evento obstétrico, el hospital que debe ser resolutivo con códigos de respuesta, inmerso en una política de salud que debe bajar desde el secretario de salud hasta el jefe de servicio para que las cosas se hagan adecuadamente. Hay alrededor de 3.000 hospitales, un poquito menos, en todo el hospital para atender 2.4 millones de nacimientos todos los años en nuestro país. La mayoría de las muertes son evitables por todo lo que hemos dicho. Es un indicador de la calidad, por supuesto. La calidad que está de moda se demuestra con los resultados. Si mis resultados son malos, por mucho aspecto que yo le quiera poner, desde el punto de vista administrativo estoy mal. Si mis resultados son malos, la calidad es mala. 82% de las fallas de la atención del parto y la emergencia obstétrica tienen que ver con eso. Y por supuesto, insistir en la capacitación obstétrica. Es un concepto que se manejó, que es la falla para rescatar y que popularizó precisamente en México el doctor Raúl Carrillo Esper, que es un amigo, que es un visionario de la medicina contemporánea, como lo es el maestro Díaz de León. Y se habla de 5 aspectos que son fáciles de recordar. Una mujer que tiene una urgencia, y estos son datos universales, son 5 datos universales. Cualquier paciente, desde un niño hasta un anciano, que tenga 2 de 5, tiene una urgencia. Y si es una mujer embarazada, pues puede ser una urgencia obstétrica. Taquicardia, no. O sea, la taquicardia no es nada más porque sí. Siempre hay que buscar una explicación. La taquipnea, la hipotensión o la hipertensión en el caso del embarazo. No es nada más porque sí. La desaturación, ahora hay saturómetros portátiles que cuestan 500 pesos. Es imposible que un hospital no pueda tener saturómetros para saber un paciente desaturado es un paciente que está mal y que tenemos que buscar la causa. Y por supuesto cambios en el sensor. Entonces, son 5 datos, 2 de 5 hablan de que ese paciente está mal y tenemos que buscar qué es lo que tiene. La falla para rescatar, ya se decía, no es negligencia o falta de profesionalismo, más bien es la poca experiencia que puede tener un médico joven o una enfermera joven, o bien lo que se mencionaba, que hay hospitales que están sobrecargados, están saturados de trabajo, y esto impide reconocer estos signos tempranos de deterioro, y al no reconocerlos, si nosotros no reconocemos que estamos mal, no vamos a cambiar.
Si no reconocemos que un paciente está mal, pues no vamos a actuar en consecuencia. Tenemos que ver a los pacientes, pero no pasar y verlos, sino explorarlos y saber que este paciente está mal y entonces activemos el equipo de respuesta que tiene la finalidad de reducir la muerte materna. Vean ustedes que el 40% de las mujeres en edad reproductiva y el 46% de las muertes en nuestro país se dan en 6 entidades en nuestro país: Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Si los 6 secretarios se pusieron de acuerdo de estas entidades y trabajaron en equipo de respuesta, les aseguro que cambiarían nuestra situación. Entonces necesitamos un control prenatal con enfoque de riesgo. Necesitamos un hospital resolutivo que pueda resolver un problema, ¿sí? Que esté capacitado, que tenga insumos, que tenga equipo de respuesta, que los directivos tengan poder de gestión y que nos crean cuando pedimos las cosas, porque son para los pacientes, aunque sean caras. La muerte es más cara, la muerte no tiene valor. Y todo esto pues abonado, apoyado por las autoridades, por los secretarios. Vean un ejemplo de la gineco de Ixtlahuacan, que tuve la oportunidad de estar ahí en el 2010, y cómo bajó la muerte materna, ¿sí?, cuando se instalaron equipos de respuesta rápida. Entonces, sí se puede hacer, sí lo podemos lograr. Vean el Hospital 221, cómo a raíz de que el director del hospital, el doctor Ramírez Roldán, es un médico preparado y adecua las cosas, porque antes se morían las pacientes y ahora no se mueren. Si es el mismo hospital, es el mismo personal, porque ahora está organizado, está estructurado y tiene una dirección que realmente demuestra los resultados. Y bueno, cuando comparamos periodos y vean que entre un periodo y otro, periodos políticos, vean cómo hay 50 muertes entre un periodo y otro. 50 muertes maternas en un periodo político no es cualquier cosa. Entonces tenemos que preguntarnos quién eran los directivos, los secretarios en este periodo, quién estaba aquí. Aquí baja 50 muertes y aquí sube 50 muertes. O sea, eso nos tiene que inquietar. O sea, las políticas públicas impactan y las tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Qué es lo que hemos hecho y hacia dónde va la muerte materna? Pues hemos hecho muchas cosas: el concepto de medicina crítica, el diplomado, el protocolo Toluca, y le llamé Toluca porque aquí trabajo, aquí vivo, y es un tratamiento que está organizado con lineamientos que utiliza criterios adecuados. Este protocolo lo manejo ahora en el Hospital General y funciona. Y la muerte materna ha disminuido. En lo que va del año no tengo una muerte materna directa. Y era un hospital que tenía 12 muertes maternas. Un hospital con 44 especialidades alrededor. ¿Por qué? Pues por todo esto, ¿no? Unidades de investigación. La investigación es una herramienta, no es un lujo. Es una herramienta para el desarrollo. Un hospital que no hace investigación es un hospital que está detenido, que está condenado a no progresar, que está sujeto a lo que le digan los demás, que no innova, que no busca alternativas. Las especialidades de medicina crítica, el concepto de urgencias, el código Mater, y ahora lo más novedoso, la hemodinamia del embarazo, el incorporar tecnología nueva, ¿sí?, que van a ustedes a conocer, que estamos publicando y que ya en muchos lados del mundo lo están haciendo, aplicado al control prenatal y a la paciente que llega, y el uso de inotrópicos en algunos pacientes. Esto es novedoso, esto es investigación que tiene una aplicación práctica y que tiene resultados que impactan en la morbilidad y en la mortalidad. Y vean esta gráfica que me gusta. Realmente el siglo que acaba de culminar y el siglo en el cual vivimos, en donde nuestros nietos se van a desarrollar y van a ser los protagonistas de una medicina muy diferente a la que nosotros aprendimos. Vean, en 1951 el primer concepto de alto riesgo obstétrico, fíjense,
La puntuación de Cristina Apgar, que es una escala pronóstica que todavía utilizamos para saber cómo le va a ir a un bebé, desde el 53. Y así vean todo, hasta los procedimientos de éxito de cirugía endoscópica en los 90, de cordocentesis, la ligadura del cordón umbilical, la primera cirugía intrauterina en el 2011. ¿Sí? El futuro está en nuestras manos, ¿sí? En incorporar la nueva tecnología a través de la medicina crítica y obstetricia y la medicina materno-fetal. El ultrasonido es una herramienta indispensable en todas las unidades de urgencia de terapia intensiva para hacer diagnóstico puntual de cómo está el feto, de si tiene una cardiopatía, una malformación, de si el flujo en la placenta es normal, si es una placenta percreta, pero además la hemodinamia materna no invasiva a través de la bioimpedancia, a través de la bioractancia o a través del eco que se conoce como ultrasonido para hacer flujometría en el callado aórtico. No crean que es algo inalcanzable, es algo que está en nuestro medio y que va a modificar. El que encontremos una paciente que hace disfunción diastólica, aquí está Lucrecia Ávila, que es mi amiga cardióloga, que es algo novedoso, y encontrarnos que una mujer que acaba de sangrar y estuvo chocada, no se recupera porque no tiene una falla cardíaca sistólica, que es la clásica, tiene una falla cardíaca diastólica que si no la miro y no la documento, nunca la voy a tratar, y creo que tiene una fracción de eyección bien y me voy con la finta. Esa paciente tiene disfunción diastólica que la demostré con bioimpedancia o con ultrasonido USCO, y que si no le pongo un inotrópico no va a mejorar, o la preeclampsia o la paciente séptica o cualquier otra paciente. Eso lo tenemos que incorporar. Ya olvídense de la cardiotopografía y el pinar y hasta el mismo Doppler, eso es del siglo pasado. Ya tenemos que incorporar esta nueva tecnología y tenemos que exigir a nuestros directivos y a los políticos que lo compren. En vez de comprar un avión, compren equipos de tecnología para los hospitales y permitan entrenar a los médicos. Y bueno, como Dios no podía estar en todas partes, lo dijo el maestro Oriol, pues creó a la mujer, y entonces por eso tenemos que estar alrededor de ella para cuidarla y que las condiciones de ella sean lo mejor posible y se perpetúe nuestra especie. Entonces las conclusiones es educación tanto para la mamá, pero también para el equipo de salud, para los directivos y para los políticos. Responsabilidad del equipo de salud, tenemos que ser responsables, ver a nuestras pacientes como si fuera mi mujer, mi hermana, mi mamá, mi tía. La tengo que tratar como eso, no como la paciente X. Las unidades médicas tienen que ser resolutivas, tienen que poder resolver el problema que lleva la paciente. Y todo esto tiene que estar de acuerdo con las políticas de salud que tienen que estar encaminadas a esto. Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros, y no quisiera referirme a un grupo del sector de la población, pero creo que todos lo adivinan, ¿no? Los políticos están muy seguros de lo que dicen, y los inteligentes están llenos de dudas. Es un homenaje, un reconocimiento al doctor Díaz de León, que desde el 73 hasta el 85, que se cayó el hospital de Gineco 2 con el temblor, el terremoto de nuestro país, funcionó. Esta fue la primera terapia de obstetricia como tal, que para su época tenía todos los elementos, tenía hasta un dializador, tenía el oso, tenía un dializador, y el doctor tenía un laboratorio, incorporaba la terapia, y ya le daba el valor que tenía la medicina crítica en obstetricia. No es el IMPER el líder en medicina crítica, eso se los digo delante del director del IMPER, es el Seguro Social, el líder, y después el Estado de México, porque aquí se dieron las cosas derivados precisamente de las enseñanzas y de lo que aprendimos en el Seguro Social. Aquí está el hospital que era del TIF, ahora el IEM. Vean, con una terapia tan modesta, donde trabajábamos con equipos de ventiladores y monitores muy modestos, el Mónica Preferini,
que ahora ya tiene toda la tecnología, gracias a que en esa época la Secretaría de Salud escuchó lo que decíamos, y el Hospital General de México, que incorpora tecnología de punta como es el monitoreo no invasivo para llevar a cabo estas funciones en la mujer crítica mundial. Y muchas gracias, es un reconocimiento a muchos de nuestros maestros que ya no están, pero que nos dejaron enseñanzas muy valiosas y que podemos transmitir, que debemos transmitir a las nuevas generaciones para que esta corriente de medicina crítica permee en todos los lugares y realmente mejore y disminuya la morbilidad y por supuesto la mortalidad.